Para quien nos ve y nos escucha, Damián Kessler es licenciado en psicología, es educador y tecnólogo. Tecnólogo también, sí. ¿Qué sería eso de ser rara. tecnólogo? ¿Qué es eso de ser tecnólogo? Bueno, tecnólogo, primero que es una carrera que no se estudia. Ajá. Eso es algo loco también. Me costó también decir, bueno, creo que me dedico un poco a la tecnología, a analizarla, a pensarla, a buscarle vueltas, oportunidades. ¿Cómo se llama esto? Y descubrí esta palabrita que dije, bueno, ¿cómo se estudia para ser tecnólogo? Bueno, no se estudia. Uno se dedica a eso y de repente en un momento me encontré diciendo, che, soy tecnólogo a pesar de que nunca me ha llamado de esa manera, y empecé a probarme la ropa, ¿viste? Como decir, ¿cómo me siento con esto? Y la verdad es que es una de las cosas que dedico también, mezclando tecnología, psicología, educación, impacto social y varias vertientes por ahí. Bueno, también había una cuestión, ahora que sí, esto de justamente mezclar psicología con tecnología. Recuerdo, no viene el nombre, pero sí la temática del documental que hablaba de cómo es el engagement de las redes sociales, cómo trabajan justamente para generarte un cierto apego de esto. No sé, vos sabes más del tema. Sí, hay un montón de cosas. Hace muy poquito encontré una grabación de las primeras veces que nos pusimos a hablar de las tecnoadicciones, término que ya no se usa, pero de alguna manera remite a cuando empezamos a hablar de estos temas, todavía no se hablaban. ¿Qué edad tenía? ¿Yo? Y dejamos hablar, estamos ahí y tendría unos 21, 22 años. ¿Qué edad tenés ahora? 33. Miércoles, ¿eh? Hace un tiempito. Hace un buen tiempo. Lo dejé grabado porque yo sabía esto vale mucho más. En ese momento hice algo que era muy raro, que era usar el celular para grabar una charla de 45 minutos. Obviamente el celular quedó explotado. Y algo de ese Dami de ese momento dijo, guárdatelo en algún lugar lejano porque en un futuro te puede servir. Fantástico. Y el año pasado lo repasé, obviamente aprovechando la IA para sacarle un jugo increíble. Y volver a esos temas que ya los hablábamos hace un buen tiempito. Y hoy en día están muy en boga, producto ahí, te tiro y después seguimos charlando a partir de esto, de que hubo un fallo muy fuerte contra Meta y contra YouTube, sobre todo dentro de lo que es el paquete Google, porque son herramientas diseñadas donde afectan mucho a niños, por un lado para ser adictivas y por otro lado promoviendo material del que no hay que promover, ¿no? Estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de contenido de abuso, de violencia, de lenguaje no apropiado también para niños. El casino últimamente he estado viendo mucho. Ya no te tenés que mover para ir al casino, podés descargarte la app y estamos. Esa es una problemática gigante. Es increíble y eso. que es difícil de meterse porque estamos hablando con muchísimo dinero, muchísimo. Sabemos que los equipos más grandes del fútbol local y también de otro lugar son auspiciados. YouTube tiene esto y un montón de otras plataformas también que sacan dinero de eso y sin embargo atacan contra el público más vulnerable de nuestra sociedad. Estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes y también de otros públicos. Así que sí, es una gran problemática que viene de la mano de las redes sociales, viene de la adicción, de la ludopatía hoy reciclada a versión digital, ¿no? Totalmente. Creo que también es una buena ventana para hablar de el contenido de adulto, o el que se llama contenido de adulto, porque justamente vos para entrar a un casino virtual tenés que decir, che, tengo 18 años y soy un adulto y nací en 1922, ¿viste? Por supuesto. Y lo mismo pasa para... Estamos hablando de más de 100 años. Claro. Porque era la opción primero. Yo me acuerdo cuando creé Facebook, puse que había nacido en 1918, para ver qué pasaba nada más. Y los locos te dejan. Es interesante justamente para poner en discusión esto, el cómo decir yo soy esta persona y verificarlo en un mundo virtual. Eso no sé si es una problemática o un tema que se esté discutiendo últimamente. Vos como tecnólogo creo que vas a estar más al tanto de estas cosas. Pero es algo que se discute en el ambiente, el tema de la identidad virtual y la identidad física. Bien, hay un mundo enorme. Este concepto de identidad virtual, el yo virtual, lo habíamos hablado también hace muchísimos años de este tema, es enorme como temática. Quiero atenerme un poquito a la primera parte de la pregunta y después si quieren vamos por ese lado. Por favor. Pero sobre todo lo que es verificación de identidad sería la primera parte que habían compartido ahí. Tenemos hoy en día, hay ciertos ámbitos, ciertos rubros donde el tema de la verificación de identidad es muy fuerte y muy importante. Por ejemplo, el tema bancario. Ahí sí está muy fuerte, te hacen sacarte una foto de perfil, de diagonal, que haga círculos con la cabeza, que le saques foto a tu DNI. Ahí es muy fuerte sabiendo por qué, porque todo lo que está atrás. Y hay otros rubros donde todo eso es muy light, como decir que nací en 1918 alcanza, ¿no? Claro. Claramente ahí vemos que no es una cuestión de tecnología, sino es una cuestión de interés.
Sí. Y esto en las apuestas se ve muy fuerte. Sí. No hay mucho interés y no es porque hay una legislación. Hay países que tienen legislación fuerte como para limitar. Brasil es un gran ejemplo que está intentando hacer Ajá. Mirá. como una lucha fuerte contra esto. Y hay otros países como el nuestro donde no tienen ningún interés en legislar estas cosas. Tal cual. Yo te quiero agarrar justo en esa parte de Argentina, lo noto, yo soy docente de idioma, yo noto mucho estudiante de 15, 16 años metido en un casino virtual en sus tiempos libres, en un recreíto, lo que sea. Vos lo ves con el celular y decís, bueno, capaz que está en redes sociales. No, está o en Bet o está en... Bueno, no vamos a dar más ejemplos. Sí, sí, sí. Bueno, nos No auspician las todo. promocionemos. No, Todavía lo, no nos auspician. no lo vamos a auspiciar, Podemos pero hablar bien de ellos cuando nos auspicien, pero por Cuando pongan ahora... la por Tarasca, ahora sí. no. Digamos cierto casino online que aparece en la AFA, ¿no? Ujú. Y el tema, lo que te quería preguntar con eso es si estas aplicaciones tienen esa naturaleza de enganchar a los pibes Ujú. o es algo que es una coincidencia del momento que estamos viviendo. Bien, tenemos varios juegos que se ponen ahí. Por un lado, el tema del juego, lo que tiene que ver con el casino, no es nuevo. Ya existe hace muchísimo tiempo. La idea de querer engañar con mi DNI para poder entrar cuando tengo todavía 16, decir que llevo el DNI del hermano mayor y técnicas que no vamos a compartir por acá, no son nuevas, lo podemos saber y sería hipócrita de nuestra parte, ahora que estamos en el mundo adulto, decir que Totalmente. no hemos deseado eso o intentado. Por eso, desde ese lugar, digamos, lo sabemos. ¿Cuál es la novedad, digamos, de lo digital o esta versión digital de estos casinos? Bueno, por un lado, la posibilidad de saltearse un montón de legislaciones que ya venían vigentes, más toda la experiencia. Poder también traquear un nivel de datos muy fuerte de sus usuarios que permita aprender. Por otro lado, tenemos algo de que es muy poco honesto, porque vos tenés una ruleta con todo lo que podemos engañar y todos los trucos que yo no conozco, pero que la gente sí, o Sí. podrá conocer de cómo hacer para que la pelotita no caiga nunca en ciertos números o Sí. priorizar. Eso existió siempre, Los pero números ahora... de Jacobo Winrach. Todas esas Sí, cosas. sí, sí, sí. Y ahora si lo llevamos a un mundo digital, ¿quién te dice que esa ruleta realmente gira con un algoritmo? Y le agregamos un punto más, que es todo lo que hemos visto y aprendido de cómo funcionan las redes sociales, cosa que veníamos charlando hace unos minutitos, cómo funcionan para generar adicción, llevadas a una plataforma que de por sí la apuesta ya tiene una fuerte adicción. Porque estamos hablando de que se juegan, nosotros no jugamos, estamos hablando de que se juegan emociones y se están jugando aspectos como la adrenalina, la dopamina Sí. y la incertidumbre también. Así que son lugares donde coinciden entre la vulnerabilidad del adolescente, el deseo por lo prohibido, la recompensa, la dopamina, el estrés, más todos los algoritmos funcionando con una lógica, es una bomba explosiva. Un batido interesante cuanto menos. Tremendo. Estaría bueno también ir ahora para el lado de la inteligencia artificial, por Ujú. supuesto. Creo que es como el gran tema de nuestro siglo también. El tema del siglo. Sí, sí, sí. Uno lo puede encarar por una parte filosófica, Ujú. por el lado de decir, bueno, charlamos de esto de las identidades, de si está bien, si está mal, si es algo que está vivo, si realmente no lo está. En un futuro próximo vamos a hablar. ¿Vos cómo la estás viendo? Pues yo, hace rato afuera del aire hablamos un poco de Palantir y de Peter Thiel. ¿Vos cómo la estás viendo esa? Bien, a ver, la tecnología de la inteligencia artificial, primero me gusta avisar que no es nueva. ¿Sí? Estamos hablando de más de 75 años de desarrollo de una tecnología que tuvo como principio, estamos hablando de lo que fue una rama de la informática, que como principio buscó ver cómo las máquinas pueden tener procesos humanos. Así que el principio no es casualidad, no es que de repente un día las máquinas se levantaron y dijeron, uy, quiero hablar como humanos y mira qué bien lo hago, sino que es un proceso de muchos años, obviamente explotado fuerte a partir de el 30 de noviembre del 2022, cuando sale ChatGPT, y una tecnología que suponíamos que iba a llegar en algún momento, llegó mucho antes de lo que habíamos esperado. Eso fue una gran revolución, estamos hablando de grandes años donde venimos de un 2023 donde era puramente experimental, un 2024 donde empieza a consolidarse, un 2025 donde ya estaba en boca de la gran mayoría con preocupación, y 2026 donde estamos entre gente que está entre el hastío, porque todo se habla de ella, y gente que todavía recién está llegando como tarde a la fiesta. Esto nos despierta miles de preguntas, porque está transformando el mundo, está transformando la forma en que trabajamos, que consumimos, la forma en que nosotros producimos nuevos contenidos, creamos, nos vinculamos, y también está empezando a poner problemáticas que hasta hace poquito no eran visibles porque no eran reales. Por ejemplo,
Internet nos empezó a traer algo que era que de repente podíamos estar conectados 24 horas todos los días de la semana con gente del otro lado del globo. Y eso empezó a traer cosas humanas que hoy en día nos parecen obvias, pero para la humanidad fue novedoso. Algo similar está pasando acá. Hoy está en boca, es una tecnología que está recién arrancando y que realmente no solo hemos demostrado que tiene un potencial de transformación enorme, sino que está transformando y nos está trayendo, como dijiste vos recién, nuevas preguntas y unas repreguntas sobre, por ejemplo, qué significa ser humano. Claro. ¿No? Así que bueno, ahí les abrí un poquito el panorama, sigamos por donde quieran. Fantástico. Yo me quiero ir a la parte re oscura del Bien, del vamos por lo panorama. oscuro. Me encanta ser pesimista, perdón, no es la idea, pero... No sos el único. Recuerdo este caso de un chico en Estados Unidos que se había inducido a una especie de paranoia a partir de conversaciones enteras que tenía, chat entero con la IA básicamente, donde terminó llegando a la conclusión de que se tenía que matar y bueno, eso es lo que pasó. El chico se suicida, creo que es del año pasado, no sé si es del año pasado. Anterior creo que fue. Claro. Y abre esta discusión de usan la IA con un fin humano en el sentido de, bueno, reemplazar el contacto humano o la interacción humana a partir de usar la IA y terminar induciendo al suicidio. Eso es una alerta que tendríamos que decir, bueno, la inteligencia artificial tendría que estar regulada en estos casos en el sentido de, es muy probable que induzca a la depresión en casos vulnerables, o quizás es una anomalía que le pasó a este chico, nada más. Bien. Como muchos de estos temas, tenemos muchos ángulos por donde encarar. Algo me gusta mucho decirlo, porque creo que es una fórmula interesante como para pensar muchos fenómenos, es que cuando empezamos a hablar de tecnología, la tecnología multiplica, ¿no? Entonces un fenómeno, por ejemplo, como las redes sociales, de repente algo que yo pienso mucho, el ciberbullying, ¿no? Sí. Claro. Cuando yo era más chico, el bullying era tan natural como lo era hoy, pese a todos los cambios que hubo. Pero ¿qué pasaba? Uno se iba de su escuela y ya no te seguían molestando. Claro. Claro. En el peor de los casos, al siguiente día volvías a sufrir lo mismo. ¿Qué pasa hoy? 24/7 estás teniendo y quizás lo que te grabaron hace un mes, 2 meses, 3 meses vuelve a viralizarse y vuelve a estar presente de una manera que vuelve a tentar nuevamente, ¿no? Entonces acá tenemos algo que se multiplica por muchísimo fenómenos que antes ya existían. Claro. ¿Qué pasa con esto? La inteligencia artificial le cambia el por un elevado, potenciación, ¿no? Entonces ya no estamos multiplicando por 1.000.000, estamos potenciando por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Por qué me pongo de esto para poder pensar? Bueno, todos los fenómenos hoy, con lo que implica el fenómeno actual de la inteligencia artificial y todo lo que está alrededor, está generando esta potenciación. Y estos casos vienen a ser potenciaciones de cosas que ya existían. La IA hoy en día tiene varios puntos que se están intentando legislar, regular, intentar darle una solución, también con un juego de poderes muy fuerte entre que son empresas que quieren buscar rédito económico, pero sí se encontró un punto que ahora están trabajando en generar controles parentales fuertes. Sí, no quiero frenar esta de tu pregunta sin contarte que hasta hace poquito salió un paper muy importante que cuenta de los efectos de una herramienta que parece humana, que valida, que genera de alguna manera una sensación de validación, que constantemente te dice que sí a todo y que sos el mejor o que tu idea siempre es lo mejor. Incluso en perfiles sanos encontraron de que esto tiene un perjuicio en, por ejemplo, un caso, voy a ir desde el lado más inocente, porque vos trajiste quizás uno de los más fuertes, pero un caso muy inocente importante acá es el caso donde si vos tenés una idea y no estás seguro si esa idea es buena o mala y se la comentas a una inteligencia artificial, después de una serie de iteraciones o de conversaciones vas a salir convencido que tu idea es buenísima. Claro. ¿Sí? Quizás es buenísima, pero quizás era buena nada más, pero la IA va a potenciar también esa sensación de que tu idea es muy firme y que está bárbaro después de cierta iteración. Salvo que, y acá es donde es muy importante también atender y trabajar, vos seas consciente de cómo la IA trabaja y cómo de alguna manera te valida, y vos puedas decir, así como cuando decís que mamá siempre me va a decir que soy el más lindo de todos, bueno, ya no la escuchás en un momento, lo mismo pasa con la IA, ya no escucho que siempre es lo mejor, o hasta mejor, la configuro para que me diga algo que me sea mucho más útil. ¿Hay algún prompt que le puedo decir para, che, no seas tan lazarillo? Claro. Sí, por un lado podés configurar la personalidad de varios de estos modelos de IA.
¿sí? De las plataformas en realidad, donde puede ser que, por ejemplo, sea mucho más profesional, o que sea más cálido, o que sea más humorístico, o que sea cínico. Lo vos podés cambiar. Tu idea horrible, le dice el otro. Yo probé la versión cínica de Grok y en un Sí. momento me empecé a sentir mal. Yo al principio me reí y después dije, che, no está bueno, ya Aguanta, está. hermanito. Por un lado es eso, y por otro lado puedes a pedirle a la IA que necesitas lo contrario. Tengo esta idea, necesito que me muestres todas las falencias que tiene esta idea. Claro. Yo te voy a intentar convencer de que mi idea es buenísima y necesito que siempre me marques por qué estoy fallando en mi razonamiento. Es buenísima, Muy interesante. es Mirá. muy buena. Y muchos abogados me cuentan que la están usando para prepararse para juicios, Claro. ¿no? Porque es lo que necesitan ver las vulnerabilidades de su argumento. Claro. Y ahí la IA le está dando un apoyo impresionante. Increíble, mirá. Justamente hablando de Grok, estaba viendo que hubo una especie de segunda torre de Babel hace Ujú. poco en Twitter con el tema de que mejoraron la traducción Ujú. de idiomas. No solamente te traduce con más precisión, sino que hasta le da una especie de slang, le vamos a decir, Ujú. la Jerga. forma de jerga, exactamente. He visto japoneses decir las cosas más graciosas del mundo y he visto turcos decir las cosas más extrañas del mundo. Ujú. Y esto solamente es un cambio en lo que es la traducción. Ujú. O sea, eso a mí por lo menos me hace pensar cómo habrá sido justamente hablar con una persona cuando nace el internet y Ujú. tener ese intercambio. Es un cambio pequeño Ujú. en la situación histórica en la que estamos. El poder entender con jerga lo que habla gente del otro lado del mundo. Yendo a la parte del trabajo, Ujú. siento que esto pequeño está pasando ahora. Cuando podamos hacer que la inteligencia artificial se ocupe de tareas que son complicadas, Ujú. engorrosas, la pregunta es cómo lo van a encarar los presidentes de los países o la Ujú. humanidad en sí. Tengo esta idea, va a ser totalmente una automatización absoluta, Ujú. o va a ser como una herramienta que se le da a los trabajadores Ujú. para hacer más fácil su tarea. Ujú. ¿Vos cómo crees que pasaría o cuál te gustaría también? Ujú. ¿Por qué no? Bien. Hoy en día la IA está logrando hacer tareas que creíamos imposibles hasta hace poco. Me acuerdo cuando yo tenía un debate muy fuerte cuando yo daba clase en la universidad con esta Sí. temática sobre informática, educación y sociedad, se llamaba la materia. Y ahí debatíamos un poco qué era formalizable y qué no. Que de alguna manera qué era del ser humano lo que podría convertirse hecho por máquina y qué no. Claro. Y ahí teníamos un debate donde decían que había cosas que nunca iban a poder ser reemplazadas, cosas que hoy, ya 2026, vimos como la máquina lo puede hacer. Ah. Pero que una máquina pueda hacer algo no significa que necesariamente lo tenga que hacer. Claro. ¿Sí? Y ahí está un punto muy importante que es nuestra decisión humana. Sí. Hay algo que es individual, alguito, mejor dicho, individual, y algo muy importante que es social. Hoy estamos en este debate y lo importante es que el debate se dé, porque nos puede modificar el futuro de la humanidad. Tal cual. No podemos saber cuál va a ser el futuro. Para mí siempre cuando hablamos de un futuro es alguien que o no está viendo la imagen completa o tiene intención que ese sea el futuro. Pero siempre hablamos de futuros posibles, ¿no? Y hay muchos escenarios posibles en ese sentido. Hoy, lamentablemente, sabemos que hay una cuestión geopolítica muy fuerte, donde Sí. sobre todo Estados Unidos y China son los grandes polos. Europa está perdiendo protagonismo, pero está intentando ser una tercer vía. Tal cual. ¿Dónde están viendo esto? Tenemos por un lado el Estados Unidos con una política de aceleracionismo enorme, pero con estados dentro de Estados Unidos que están haciendo un contrapeso, están intentando por lo menos legislar en algunos casos. Y China, pese a lo que muchos creemos, la semana pasada salió un fallo jurídico que sirve de alguna manera un antecedente que dice que no es justificado el despido de empleados por cuestiones de transformación por inteligencia artificial, ¿no? Punto para Winnie the Pooh. Punto para Winnie the Pooh. De alguna manera nos está diciendo, bueno, si vos elegís echar a un empleado porque elegís, es una decisión comercial. Lo Claro. tenés que indemnizar Claro, y hacer claro. los cuidados como siempre. Esto que quizás pareciera ser obvio, quizás desde la lógica del siglo pasado, Sí. en nuestro siglo no lo está haciendo, y menos si pensamos que es China quien cual. lo está mostrando, ¿no? Claro. Por lo cual el debate está sobre la mesa. Hoy en día los intereses económicos de quienes que dirigen esto
tienen cuestiones controversiales. Hay por un lado un deseo de automatización. Sí. También hay cosas como que hay tareas que antes podrían habernos llevado 300 años y ahora nos pueden llevar meses. Sí. Cosas que es un gran logro para la humanidad. Tareas tediosas, cuestiones también de control de plagas, de sequías, cosas que lo están logrando posicionar en algo que hasta hace poquito era imposible. Yo hablo muchas veces que la barrera de lo posible y lo imposible se está corriendo hoy quizás mes a mes, Claro. a esa velocidad. Por lo cual, lo importante de la pregunta en ese sentido es, hagámonos la pregunta. Claro. Pensémoslo, conversémoslo y llevémoslo a los ámbitos de decisión. Por ahora, los países se están posicionando de maneras distintas. Por ahora, está ganando en la postura aceleracionista en el mundo, pero no significa que sea la que tiene que ganar, ¿no? Claro. Para la gente que está en casa, que por ahí no están del mundo, del submundo, vamos a decirlo también, político, filosófico y demás, ¿qué es el aceleracionismo? Bien, perfecto. No lo dije, lo dije por hecho. Pero a mí es un concepto que me encanta. Ujú. Bien, el concepto de aceleracionismo acá en este contexto está hablando de que hay que darle para adelante con toda. Ahí lo estoy llevando bien a lo llano. Sí. Dale para adelante, no importa, y después las cosas se arreglarán. Y Claro. es una mirada en la cual, si te llevaste en el medio opuesto lo que sea, es la idea de que el fin último justifica todo lo que pueda pasar en el medio. Tal cual, fantástico. Damián, muchas gracias por haber venido, loco. Vamos a estar hablando, Ujú. pero yo más de este asunto. Por supuesto. Loco, gracias. Un gustazo. Muchísimas